esto, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, aquí que en Estados Unidos, ha dado la siguiente sentencia. Tribunal Supremo Legítimo ordena a las Fuerzas Armadas Nacionales desconocer y detener al régimen de Maduro. Este martes 20 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela legítimo emitió la sentencia marcada con el número de expediente SC-2017-004, mediante la cual se ordena ejecutar el artículo 333 de la Constitución al imponer el deber a todo ciudadano, investido o no, de autoridad de realizar las acciones necesarias para restablecer el orden constitucional y el Estado de Derecho violentado en Venezuela. La ponencia exige a los jueces, fiscales, funcionarios policiales y a los militares integrantes de los componentes de las Fuerzas Armadas como garantes de la soberanía nacional al servicio de la nación, realizar acciones contundentes para frenar la injusticia, la arbitrariedad, el abuso, la conculcación de derechos, la inconstitucionalidad, la ilegalidad y la fuerza, y proceden a desconocer y detener el régimen inconstitucional que se encuentra en el Poder Ejecutivo. En su sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo expresa que, dado que el artículo 350 de la Constitución consagra el derecho universal mediante el cual los ciudadanos tendrán siempre el derecho a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos, este derecho lo ejerce el pueblo por medio de la resistencia civil, cuyo objeto es lograr la rectificación de la norma, actuación o decisión de cualquier régimen, legislación o autoridad para restablecer el imperio de la ley y rescatar los derechos humanos y constitucionales vulnerados. Finalmente, advierte la ponencia a los empleados y trabajadores y funcionarios al servicio de la administración pública, así como a militares integrantes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, que todo acto en el ejercicio del poder público que menoscaben los derechos garantizados por esta Constitución son nulos, y los que lo ordenen o ejecuten, aun recibiendo órdenes, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. La sentencia se dictó en respuesta al recurso de interpretación del artículo 350, interpuesto por varias organizaciones de militares retirados, entre ellas el Frente Institucional, la Alianza Militar por Venezuela y la Fundación Orión, y fue dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, constituida por su presidente, Miguel Ángel Martín, Elenis del Valle Rodríguez, Coromoto Scioli Zambrano Álvarez, Luis Manuel del Valle Marcano Salazar, Zuleima del Valle González, Gustavo Sosa Izaguirre, con la ponencia del magistrado Gabriel Ernesto Calleja Angulo. Están escuchando, esta sentencia le da al pueblo venezolano, pero sobre todo a los militares, que vayan a defender
para lo que estudiaron evidentemente, a defender al territorio nacional, a poner preso a este régimen. Vamos a ver qué va a hacer Padrino López. Quiero escuchar a este comunista hablar de lo que tienen que hablar. Porque esta sentencia les está dando a los militares la vía, la puerta para ejecutar lo que tienen que hacer. Esa sentencia le da vía libre para que actúen los militares contra Maduro. Tuki y doble tuki. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que da la sentencia. Bueno, doctor, cuénteme, ¿cuál es su visión como constitucionalista de esta sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, donde dice y ordena a la Fuerza Armada Nacional desconocer y detener al régimen de Maduro? Bueno, primero que nada tenemos que aclarar que se trata de un recurso de interpretación del artículo 350 interpuesto por una cantidad considerablemente importante de militares retirados de distintas organizaciones no gubernamentales, asistidos por el doctor Carlos Ramírez López, y unos civiles que también forman parte de algunas organizaciones que defienden y representan a la democracia. Siendo así, el tribunal debe producir una sentencia, una decisión que en las redes se viene diciendo, bueno, es un saludo a la bandera, no es vinculante, nadie le va a hacer caso. Bueno, yo creo que todas estas expresiones, primero, que son negativas y no tenemos que ser negativos, tenemos que ser positivos. Y segundo, no son en todo verdaderas. Primero, es vinculante porque las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que se hacen en función de la interpretación de un artículo no pueden ser modificadas por nadie. Deben ser acatadas por todos los tribunales subalternos y deben ser acatadas por todos los venezolanos. En consecuencia, es una sentencia vinculante que consagra el derecho a la rebelión, el derecho a la disidencia, el derecho a la resistencia consagrado en el artículo 350. No es otra cosa que lo mismo que hemos venido diciendo nosotros, y con esta sentencia nuestro dicho se convierte en una expresión jurídica cierta de que en Venezuela es el único país del mundo donde derrocar es constitucional, porque lo ha dicho en este momento el Tribunal Supremo de Justicia al decir que el 350 es el derecho a la disidencia, el derecho a la resistencia y el derecho que tenemos los venezolanos de realizar todo cuanto sea necesario para restablecer el orden constitucional que ha sido violado por este régimen tiránico narcotraficante de Nicolás Maduro. Así es que a quienes creen que no es vinculante, es vinculante. A quienes creen que es un saludo a la bandera porque no lo van a cumplir, les digo lo siguiente: ¿cómo pueden nuestros militares creer en los líderes de los partidos políticos que están dirigiendo en este momento en Venezuela la situación política? Si cuando han hecho algún intento de hacer algo, sale algún soplón del sector civil, como ese que ya conocemos, a sapear a quienes están haciendo alguna cuestión y luego los ponen presos por culpa del sapeo de esos civiles. ¿Cómo pueden esos militares, que ya están bastante sometidos a control, que ya están bastante importunados por acciones del gobierno, confiar en unos civiles que no se sabe exactamente para dónde caminan, si caminan para el régimen o si caminan por otro lado? Entonces nuestros militares, además de que podamos criticarlos porque no han tomado acción, además de que yo los he criticado fuertemente y he dicho que no se puede volver a decir que los militares nuestros usan pantaletas, porque las pantaletas de las mujeres han sido más oportunas y más decentes y más valientes que los calzoncillos de los militares. Así que no vuelva a decirse más nunca que los militares nuestros usan pantaletas, porque eso es denigrar de la mujer venezolana, que ha sido valiente y ejemplo en esta lucha por la democracia. Esos militares que no usan ni pantaleta ni calzoncillo, sino que están al aire libre, esos que han tenido miedo y que yo he venido criticando, ahora tienen una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que les garantiza que el régimen que venga después de esta dictadura, después de esta tiranía, no los va a perseguir por golpistas, porque les está diciendo: señores, ustedes tienen la obligación de restablecer el orden constitucional. Ese Tribunal Supremo, que hoy para algunos pareciera que fuera un saludo a la bandera, es el Tribunal Supremo que va a ocupar su sede natural en Dos Pilitas el día que derroquemos a esta dictadura, porque esos magistrados fueron designados conforme a derecho por la Asamblea Nacional Legislativa de Venezuela. Así es que ese tribunal
es el tribunal que va a regir los destinos jurídicos de Venezuela a partir del momento que derroquemos el régimen. Entonces le pregunto a los militares, ¿usted cree que ese tribunal que hoy les dio una patente de corso fundamentada en el artículo 350 de la Constitución para que derroquen al gobierno y restablezcan la Constitución, los va a perseguir después de haber dictado una sentencia? No los puede perseguir, porque el tribunal no puede dictar ahora una sentencia diferente ni modificar su propia decisión. Así es que, señores militares, discúlpenme por haberles dicho que no usan ni una cosa ni la otra. Discúlpenme solamente si ahora se ponen sus interiores y hacen lo que la Corte les está diciendo, defender la democracia y restablecer el orden constitucional. No lo hagan solo, porque habemos civiles que estamos trabajando también en eso. Hagámoslo juntos, pero hagámoslo, porque es importante que los militares hagan lo que han debido hacer desde hace mucho tiempo. Ahora tienen una sentencia que les dice que no son golpistas. Ahora tienen una sentencia que les dice que en Venezuela derrocar es constitucional y que los primeros obligados son los militares, que conforme a la misma Constitución tienen que garantizar la democracia y el orden democrático en Venezuela. En la sentencia que estamos comentando hay un párrafo considerablemente importante, porque ese párrafo ratifica que se desconocerá cualquier autoridad, legislación, decisión, actuación de cualquiera de los órganos públicos del Estado, entre los cuales incluyo la Asamblea Nacional Legislativa, que es el órgano legislativo de uno de los 5 poderes que tiene Venezuela, serán desconocidos si no actúan apegados a la Constitución. En consecuencia de tal, entre líneas, lean los diputados de la Asamblea Nacional Legislativa, cumplan con sus obligaciones constitucionales, ejecuten lo que tienen que ejecutar, no permitan que siga un colombiano ejerciendo la magistratura en Venezuela, no permitan que siga alguien que se robó las elecciones ejerciendo la presidencia en Venezuela, no permitan que Venezuela siga siendo entregada a el terrorismo internacional, a los cubanos castristas y al narcotráfico. Hoy leí una noticia de que el vicepresidente dice que traerá 250 estudiantes libaneses a estudiar en Venezuela. No tenemos con qué mantener a los venezolanos, pero estamos buscando 250 estudiantes para mantenerlos en Venezuela. Pero es que es mentira. Eso es la fachada de 250 terroristas que van a traer a Venezuela con el cuento de que son estudiantes. Porque todos sabemos desde qué edad capturan a los niños en el terrorismo internacional y los ponen a trabajar en el terrorismo internacional. Así que, así vengan a estudiar primaria, deben ser terroristas. Porque a eso nos tiene acostumbrado el terrorismo internacional. Entonces hay que estar pendientes. Señores de la Asamblea Nacional Legislativa, el entre líneas también va con ustedes. Porque esos magistrados que ustedes designaron conforme a derecho, esos magistrados que ustedes designaron conforme a sus credenciales, esos magistrados no le deben a ustedes absolutamente ninguna obediencia. La única obediencia que deben esos magistrados es a la Constitución, que juraron cumplir y hacer cumplir. Así que no se equivoque tampoco la Asamblea Nacional Legislativa creyendo que si deja de hacer lo que tiene que hacer y le manda la Constitución, el Tribunal Supremo los va a disculpar porque ustedes lo designaron. Desde el mismo momento en que lo juramentaron, se acabó la dependencia con ustedes. Es un poder autónomo, pero que además solamente está sujeto a la Constitución. Restablecer el orden constitucional no significa que los militares van a asumir el poder. Los militares a los cuarteles y los civiles a gobernar. Ahora, evidentemente que los primeros días, los primeros meses, los primeros años del restablecimiento de la democracia, una vez derrocada la dictadura y derrocado el régimen, habrá que tener un gobierno de transición en el cual deberán estar representados todas las corrientes de Venezuela. Así es que los militares estarán representados. No la van a presidir, porque no es precisamente un golpe de unos militares para restablecer el poder, no, es la actuación de unos militares para restablecer el orden constitucional. En consecuencia, estarán representados en la Junta de Gobierno Provisoria, en la Junta de Transición, en el gobierno temporal, llámelo como usted lo quiera llamar. Ese gobierno que va a surgir el mismo día que derroquemos la dictadura, porque el mismo día que derroquemos la dictadura hay que designar un gobierno provisional. Hay que revisar el archivo de venezolanos cedulados. Tenemos que detectar esos 5 millones de venezolanos
venezolanos que tienen doble, 3 y 4 cédulas y que el gobierno nos metió ahí, que ahora ni siquiera sabe dónde están, con la intención de robarnos las elecciones como nos las ha robado en los últimos 17 años. Ajá. Tenemos que revisar el archivo, tenemos que revisar el registro electoral permanente, porque tenemos un poco de muertos, porque tenemos un poco de cubanos que tienen cédula venezolana, cubanos castristas, porque tenemos un poco de extranjeros que son comunistas todos y tienen cédula venezolana otorgada en violación a la ley y que tienen derecho al voto. Entonces tenemos que revisar esas nacionalizaciones, tenemos que revisar el registro electoral permanente y tenemos que revisar los sistemas y procedimientos, porque aunque quitemos los rectores del Consejo Nacional Electoral y pongamos unos rectores nuevos, probos, honestos, capaces, competentes, simple y llanamente, si tú tienes un sistema automatizado y no tienes un control y una auditoría real de qué es ese sistema, estás en las puertas de un fraude. Y ese fraude se puede cometer con los rectores o sin los rectores, porque a veces son insospechables las cosas que se pueden meter en un programa y que pueden dar un resultado totalmente diferente al que realmente el pueblo consigue en las urnas. Entonces, por eso es que yo digo, no menos de 3 años, pero cuidado si son 3 o 4. Yo creo que el escenario que tiene Venezuela en este momento es muy claro. Y yo creo que el gobierno lo sabe. Yo creo que no es ninguna cosa que esté escondida. Por eso, o sea, alguien pudiera decir, pero bueno, nunca se dice la estrategia. No, es que yo creo que ya esto es público y notorio, aunque no lo negamos, ¿no? El escenario que tiene Venezuela es este. Uh-huh. El gobierno quiere hacer elecciones para legitimarse democráticamente. Bueno, hay un sector de la oposición que se va a encargar de que eso no suceda. Lean en Twitter y en los distintos medios cibernéticos la proposición de Roderick Navarro, Resistencia, mediante la cual explica cómo van a hacer para sabotear esas elecciones y que no se celebren. Esa es la responsabilidad de ellos, no habrá elecciones. El otro escenario es, tienen una sentencia los militares que están en contra del régimen que les autoriza a actuar conforme a la Constitución. Están listos para actuar. Actúen. Mi proposición, como también hay civiles que estamos trabajando en el 350, aunque no tengamos sentencia, pero también pues es interpretativa la posición de los militares con la posición de los civiles, que venimos conspirando, como tú misma dices. Uh-huh. Nosotros venimos conspirando para restablecer la democracia en Venezuela y vamos a seguir conspirando, y ahora con más razón, porque si la sentencia le permite a los militares realizar lo que tienen que realizar para restablecer la democracia, con más razón nos lo permite a nosotros, que somos el soberano. Porque recuerden que el soberano no son los militares, el soberano somos nosotros. Los Así militares es. son los que deben cumplir la Constitución y hacer que se cumpla y garantizar el régimen democrático. Entonces, esa sentencia también nos beneficia a nosotros, los conspiradores civiles, entre los cuales me incluyo y te incluyo a ti también. Así es. Incluyo a muchos de los que nos escuchan. Vamos a seguir conspirando. ¿Cuál es mi proposición? Esperen que avancemos un poquito, que estamos cerca. Y entonces, cuando lleguemos a costas venezolanas, esos militares que están autorizados por la sentencia procedan a hacer lo que tienen que hacer, facilitarnos la entrada con la ayuda humanitaria. No es, como han dicho muchas personas, papel toalé la sentencia del Tribunal Supremo. No, eso es una sentencia emitida por un Tribunal Supremo legítimo, elegido por la Asamblea Nacional, legítima, que eligió el pueblo venezolano en el 2015 con 14 millones de votos. Mucha fe y mucha fuerza, no abandonemos, que estamos cerca. Cuando más cerca estamos, cuando más oscuro se pone, es cuando más pronto va a amanecer.